Un anciano ató a 3 indefensos cachorros de pastor alemán a un árbol. Luego, un soldado hizo algo impensable. Fueron dejados para morir. 3 cachorros de pastor alemán, apenas lo suficientemente grandes para caminar, atados a un árbol con una delgada cuerda, abandonados bajo el sol abrasador. Sin comida, sin agua, sin esperanza. La gente pasaba. Algunos miraban, algunos negaban con la cabeza. Pero nadie se detenía, hasta que un soldado, recién llegado de una misión, cargando heridas invisibles, los vio. Y lo que hizo a continuación lo cambió todo. Esta historia restaurará tu fe en las segundas oportunidades, en la lealtad y en el vínculo irrompible entre un guerrero y las almas sin voz que eligió salvar. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar las notificaciones. Eso nos ayuda a traer más historias inspiradoras como esta, directo a tu corazón. Era el tipo de calor que te roba el aliento, el abrasador y seco calor del final del verano, en un pequeño pueblo rural a las afueras de El Paso, Texas. El tipo de calor que agrieta la tierra y ahuyenta incluso a las aves silvestres. Pero para los 3 diminutos cachorros atados a un árbol de mezquite, en la orilla de un lote lleno de maleza, no había dónde esconderse. Apenas tenían 6 semanas de vida. Sus patas eran demasiado grandes para sus frágiles cuerpos. Sus orejas aún no se mantenían erguidas. El mayor, un cachorro de pelaje oscuro y ojos curiosos, soltó un pequeño aullido. No por dolor, sino por pánico. Sus hermanos, uno color arena y otro con una mancha blanca en el pecho, gimieron en respuesta. Las cuerdas se les incrustaban en el cuello mientras giraban, confundidos, hambrientos y desesperados por la madre que había desaparecido hacía horas. El hombre que los dejó no dijo una palabra. La anciana vecina de enfrente observaba desde detrás de una cortina, sacudiendo la cabeza en silenciosa incredulidad. Vio al hombre llegar en su vieja camioneta oxidada, bajarse sin apuro y atar a los 3 cachorros al árbol con un pedazo de cuerda gastada. Se secó el sudor de la frente, miró a su alrededor y luego se volvió a subir al vehículo y se marchó. Así, sin más. Ella llamó al control de animales local, pero nadie contestó. Y en el fondo, no creía que alguien vendría a tiempo. No en un lugar como ese. No por 3 perros no deseados. Pero alguien sí venía. El sargento Daniel Reyes solo llevaba 12 días en casa, después de 8 años en el ejército y 2 despliegues en el extranjero. Había regresado a la propiedad de su difunto padre para resolver el papeleo y tal vez, solo tal vez, descubrir cómo se veía la vida como civil. El pequeño pueblo conservaba ecos de su infancia, pero todo se sentía diferente ahora, más silencioso, más vacío, como si la parte de él que solía pertenecer ahí hubiese sido reemplazada por algo más duro, más herido. Esa tarde, Daniel caminaba solo por el camino de tierra, sus botas levantando polvo mientras escaneaba el horizonte por costumbre. No tenía intención de caminar lejos, solo lo suficiente para despejar su mente del constante peso en su pecho. El silencio, que antes lo calmaba, ahora le hacía zumbar los oídos. Fue entonces cuando lo escuchó. Un aullido débil, roto, luego otro. Al principio pensó que era producto de su cabeza, otro fantasma de la memoria, pero volvió a sonar, agudo, real. Siguió el sonido a través del terreno baldío, pasando una cerca rota, hasta que los vio. 3 cachorros atados, jadeando, apenas moviéndose. Daniel se quedó sin aliento, corrió hacia ellos y cayó de rodillas. El olor lo golpeó primero, una mezcla de sudor, tierra y algo peor. Deshidratación, miedo. El marrón estaba acurrucado, con los ojos vidriosos, apenas consciente. El más pequeño se estremeció con su sombra, pero el mayor, el de pelaje oscuro, intentó ponerse de pie, gruñendo débilmente. El corazón de Daniel se rompió. «Tranquilo», susurró. «No voy a hacerte daño». Sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo y cortó las cuerdas, con cuidado de no asustarlos. Uno por uno, los cachorros colapsaron en sus brazos. Eran huesos cubiertos de piel, demasiado ligeros, demasiado silenciosos. Abrió su cantimplora y vertió un pequeño chorro de agua en su mano, ofreciéndola con suavidad.
Bebieron como si no hubieran probado nada en días. Miró a su alrededor. ¿Quién haría algo así? Cerró el puño, la ira ardiendo en su pecho. Pero más allá de la rabia, sintió algo más profundo. Algo que tiraba de una parte de él que creía enterrada con su uniforme: responsabilidad. Recogió a los cachorros en sus brazos, acunándolos como si fueran piezas rotas de algo sagrado. «Se vienen conmigo», murmuró. «He visto demasiado como para dar la espalda a esto». Daniel no tenía un plan. Nunca había criado cachorros. El ejército le había enseñado a manejar explosivos, navegar terrenos hostiles, sobrevivir bajo fuego, pero no cómo cuidar a 3 cachorros temblorosos y desnutridos que lo miraban como si fuera su última esperanza. Los llevó al viejo garaje de su padre, un lugar que aún olía a aceite de motor, a serrín y recuerdos desvanecidos. Limpió una esquina, colocó 2 bolsas de dormir viejas y acomodó suavemente a los cachorros sobre ellas. Eran tan livianos, demasiado livianos. La más pequeña, la que tenía la manchita blanca en el pecho, apenas respondía. Gimoteaba cada vez que Daniel se movía, como si esperara ser lastimada. Se arrodilló a su lado, abrió una lata de comida húmeda para perros que había comprado de camino al pueblo. «Ni siquiera sé cómo se llaman», susurró. Hundió los dedos en la comida y la acercó al hocico de la pequeña. Al principio se sobresaltó, pero luego su lengua tocó con suavidad sus dedos y lentamente comenzó a masticar. Los otros 2 la siguieron. El marrón comía con hambre. El de pelaje oscuro no apartaba la mirada de Daniel, ni siquiera mientras tragaba. Daniel se apoyó contra la pared y exhaló profundamente. No se había dado cuenta de lo tenso que estaba. Era como si algo dentro de él hubiera estado bloqueado desde que volvió a casa, desde el funeral, desde el silencio. Miró a los 3 cachorros, ahora acurrucados en la manta, sus pequeños vientres subiendo y bajando con respiraciones lentas e inestables. Había algo frágil en eso, algo honesto. Más tarde esa noche, la más pequeña comenzó a llorar, un gemido delgado, quebrado, que resonó en el garaje y fue directo al pecho de Daniel. Se levantó de inmediato, con el corazón latiendo como en las patrullas nocturnas. La revisó con cuidado. Temblaba. La envolvió en la esquina de su sudadera con capucha y la sostuvo contra su pecho. «Está bien», murmuró. «Ya estás a salvo, te lo prometo». Se calmó. Y por primera vez en meses, también lo hicieron sus pensamientos. A la mañana siguiente, Daniel despertó rígido, aún sentado contra la pared. La cachorra de la mancha blanca dormía en el pliegue de su brazo. Los otros 2 estaban acurrucados a sus pies. Parpadeó contra la luz del sol que entraba por la ventana rota del garaje. No había planeado quedarse con ellos. Esa no era la idea. Suponía que, cuando estuvieran lo suficientemente sanos, llamaría a un grupo de rescate. O tal vez a alguien de la base que supiera de perros de trabajo. Pero estos no eran cachorros comunes. Lo notaba en su manera de moverse, incluso en su debilidad. Su sangre era fuerte. Eran pastores alemanes de línea de trabajo, probablemente criados para tareas policiales o militares. Alguien había pagado mucho dinero por ellos, y aún así, alguien los había tirado. Esa tarde, Daniel los llevó por primera vez dentro de la casa. El lugar había estado vacío desde que su padre falleció. Muebles cubiertos de polvo, tazas de café viejas aún sobre el mostrador, correo sin abrir apilado. Nunca fue realmente un hogar desde que su madre murió años atrás. Su padre se había vuelto frío, duro, como Daniel, con el tiempo. Pero mientras los cachorros exploraban la sala, tropezando con sus propias patas, olfateando las patas de las mesas y ladrando suavemente a sus reflejos, en el vidrio de la chimenea, algo comenzó a cambiar. Trajeron calor, ruido, vida. Daniel se sorprendió riendo, una risa verdadera, inesperada, cuando el marrón corrió a toda velocidad hacia una canasta de ropa y se volcó. El de pelaje oscuro ladró en protesta y luego se sentó junto a Daniel, la cola en movimiento, los ojos brillantes y llenos de algo extrañamente familiar. «Enfoque, lealtad», dijo Daniel, acariciando su cabeza. «Eres un problema, ¿eh? Pero tienes espíritu. Me gusta eso». No se había dado cuenta de lo vacío que estaba hasta que algo llenó ese espacio. Y no solo los cachorros estaban sanando.
Algo en él, algo roto y enterrado, empezaba a despertarse. Un nuevo comienzo para todos. Habían pasado 3 días desde que Daniel llevó a los cachorros a la casa de su padre, y ya se sentía como si algo estuviera cambiando. No solo en ellos, sino en él. La más pequeña, a la que comenzó a llamar Luna por la manchita blanca en forma de media luna en su pecho, finalmente comía sin dudar. El marrón, al que llamó Rusty, lo seguía a todas partes, torpe pero fiel. Y el oscuro, audaz, alerta, casi demasiado inteligente. Ese se convirtió en Axel. Axel observaba a Daniel como un soldado observa a su oficial al mando, con paciencia, conciencia y una expectativa silenciosa. Ese cachorro no era solo inteligente, era especial. Esa mañana, Daniel se sentó en el porche, bebiendo café negro, mientras los 3 cachorros exploraban el jardín. Había comenzado a construir un pequeño corral con madera sobrante del cobertizo. Algo que los protegiera de los coyotes por la noche. Se sorprendió tarareando mientras trabajaba, algo que no hacía desde antes de la guerra. Entonces, un auto se acercó por el camino de tierra. Daniel se tensó de inmediato, los instintos activándose. Un sedán negro se detuvo frente a su entrada. El motor quedó encendido unos segundos antes de que la ventana tintada bajara. Un hombre se asomó, de unos 60 años, ojos agudos, sombrero bajo. «¿Reyes?», preguntó. Daniel no respondió de inmediato, aún con la taza en la mano. «¿Quién lo pregunta?» «Me llamo Griggs. Tienes unos perros aquí», dijo el hombre. Daniel no respondió. 3 cachorros, pastores alemanes, criados para servicio canino. Una camada valiosa. «¿Por qué pensaría que los tengo?», preguntó Daniel con cautela. «Porque se suponía que debía recogerlos hace 4 días de un criador llamado Connor Slate. Pero cuando llegué, dijo que alguien más los había tomado. Un amigo dijo que habían ido a un lugar mejor». El nombre Connor Slate le sonó familiar. Lo había visto en cartas dirigidas a su padre. Al parecer, su viejo había tratado antes con criadores, aunque Daniel nunca le prestó atención. Griggs miró hacia el jardín. «¿Ese es tu perro?». Axel había salido al porche. Estaba de pie, firme, cola quieta, orejas erguidas. «Buena postura», murmuró Griggs. «Ese tiene fuego». «Son solo cachorros», respondió Daniel, dando un paso adelante. «Los rescaté de una zanja». Los ojos de Griggs se entrecerraron. «Tú no eres civil, ¿verdad?». Daniel guardó silencio. «No busco pelea», añadió Griggs. «Pero esos perros no fueron abandonados. Fueron ocultados. Ese viejo sabía exactamente lo que hacía. Si ese hombre los ató a un árbol y los dejó morir, no merece tener ni un pez dorado, mucho menos una camada canina», dijo Daniel con firmeza. «¿Y eso te convierte en su dueño?», replicó Griggs. Daniel bajó del porche. «Number, pero los convierten de nadie, hasta que aparece alguien que realmente se preocupe. Y ese fui yo». Hubo un largo silencio. Luego Griggs sonrió. «Apenas. Tuvieron suerte». Antes de que Daniel pudiera responder, el hombre subió la ventana y se marchó, levantando polvo con su coche. Daniel se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza. No por miedo, sino por otra cosa. Una revelación. Estos cachorros no solo habían sido abandonados, valían algo, y ahora alguien sabía dónde estaban. Esa noche, Daniel se sentó junto a la ventana con la escopeta apoyada junto a la puerta. Los cachorros dormían en su jaula, tranquilos, inconscientes de lo que había ocurrido. Pero Daniel no durmió. Su mente giraba con preguntas. ¿Por qué alguien querría ocultarlos? ¿Por qué dejarlos morir? Y sobre todo, ¿por qué Axel, ese cachorro de mirada intensa y concentración militar, lo miraba como si entendiera más de lo que un perro debería? A la mañana siguiente, Daniel revisó un cajón cerrado del escritorio de su padre. Encontró un archivo. Dentro había documentos, contratos, certificados de crianza. Un nombre aparecía una y otra vez. Programa Táctico de Entrenamiento K9 Elite, División San Antonio. Bajo una foto de un pastor alemán que se parecía demasiado a Axel, estaban las palabras Semental, Maximus, caído en servicio. K.I.A. Daniel se quedó mirando. De pronto todo tenía sentido. No eran simplemente perros, eran legados.
Al final de la semana, los cachorros ya tenían una rutina. Reconocían el sonido de sus botas, sabían cuándo era hora de comer, cuándo descansar y cuándo jugar. Pero había algo más profundo, una conexión construida más allá de los hábitos, una confianza nacida del dolor compartido y de la sanación mutua. Rusty el marrón era juguetón y torpe, siempre el primero en tropezarse. Luna, dulce y tímida, seguía a Daniel como una sombra, apoyando la cabeza en su regazo cuando él se quedaba quieto. Pero Axel era distinto. No solo obedecía comandos, los estudiaba. Daniel no tenía intención de entrenarlos, pero los viejos hábitos son difíciles de matar. Le lanzaba una pelota de tenis y Axel la traía con enfoque perfecto. Un silbido agudo y el cachorro se detenía, giraba y se sentaba con precisión militar. No era comportamiento típico de un cachorro, no en absoluto. Esa mañana, Daniel decidió ponerlo a prueba. En el patio trasero, bajo el cielo azul, armó un pequeño curso de obstáculos usando barriles vacíos, cajas y latas viejas. Nada profesional. Solo quería ver cómo reaccionaban. Rusty se distrajo con una mariposa antes de llegar a la segunda curva. Luna se detuvo a la mitad, nerviosa. Pero Axel lo miró fijamente a los ojos. «Quédate», ordenó Daniel. Axel se sentó. «Ven», Axel avanzó. «Abajo», y el cachorro se echó al suelo en menos de un segundo. Daniel se arrodilló, colocó la mano sobre su lomo. «¿Ya has hecho esto antes, verdad?», murmuró. «¿O simplemente lo llevas en la sangre?». Axel no se movió, no parpadeó, solo esperó. Presente. Listo. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió propósito. Más tarde ese día, volvió a abrir el archivo. Trazó con el dedo el nombre del padre. Maximus, un perro de guerra condecorado que había salvado a 3 soldados en Siria antes de morir en combate. Y ahora su hijo dormía bajo su techo. Todo encajaba. La inteligencia, la disciplina, el fuego en los ojos de Axel. Estos cachorros habían sido criados para servir, y alguien había intentado borrarlos. Esa noche Daniel no podía dormir. Paseaba por el pasillo, la mente llena de dudas. ¿Por qué Connor Slade, el criador, los dejó ir así? ¿Por qué no contactó al programa? ¿Estaba escondiendo algo? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido afuera. Un golpe, luego otro. Daniel se congeló. Se acercó a la ventana y vio movimiento cerca del cobertizo. Una sombra, una figura. Alguien estaba en la propiedad. No dudó. Tomó la escopeta, abrió la puerta y salió al porche con el sigilo de un soldado entrenado. La luz de la luna iluminaba la grava. Cerca del cobertizo, un hombre agachado con una linterna buscaba algo. ¡Eh!, gritó Daniel. El hombre se detuvo en seco y salió corriendo. Daniel no disparó, pero Axel hizo algo aún más impactante. Salió corriendo delante de él, ladrando con un tono profundo, autoritario, que ningún cachorro debería tener. Se movía rápido, más rápido que sus hermanos. Se colocó entre Daniel y la ruta de escape del intruso. El hombre tropezó por la sorpresa, cayó al suelo y luego se arrastró hasta su auto, huyendo a toda velocidad. Daniel recogió a Axel en brazos, con el corazón latiendo con fuerza. «Acabas de mantener la línea», susurró atónito. «No tuviste miedo. Estabas protegiendo». Axel lamió su barbilla una vez y luego descansó tranquilamente en sus brazos. Ese fue el momento en que Daniel supo que este no era solo un perro, era un compañero. A la mañana siguiente, Daniel ya lo tenía claro. No los entregaría, ni al programa, ni a un refugio, y mucho menos a quienes quisieron dejarlos morir, porque ya no eran solo cachorros, eran su misión, y él no iba a fallarles. Daniel había visto el miedo en la guerra, miedo real, pero nada lo había estremecido como la idea de que alguien estuviera dispuesto a colarse en su propiedad en plena noche, por unos cachorros. La defensa que Axel hizo la noche anterior solo reforzó su determinación. Estos perros no eran olvidados, eran buscados, y por razones equivocadas. Al amanecer, Daniel condujo al pueblo con Axel sentado tranquilo en el asiento del pasajero. El cachorro se mantenía erguido, alerta, como si supiera que el mundo no era del todo seguro, y que él estaba dispuesto a pelear por él. Llegó al estacionamiento de grava detrás de la oficina del sheriff. El sheriff Boone
quien lo conocía desde que era adolescente, apenas había cambiado. Un hombre robusto, canoso, con voz grave. Se reclinó en su silla al verlo entrar. «Vaya, si no es el sargento Reyes», dijo, entrecerrando los ojos al ver a Axel. «¿Ese es un nuevo recluta?» Daniel esbozó una media sonrisa. «Necesito un favor». Boone escuchó atentamente mientras Daniel le contaba todo. El abandono, el archivo de su padre, la visita de Griggs y la figura misteriosa afuera del cobertizo. Cuando terminó, Boone se inclinó hacia adelante. «No te equivocas con ese programa», dijo. «K-9 Elite Tactical. Es privado, muy bien financiado. Y no les gusta la mala prensa. Han tenido algunos incidentes». «¿Qué clase de incidentes?», preguntó Daniel. «Camadas fallidas, problemas de temperamento, un caso donde 3 cachorros fueron vendidos demasiado jóvenes, uno se volvió agresivo y mordió a un niño». Daniel apretó la mandíbula. «Entonces lo encubren», continuó Boone. «Ocultan a los cachorros. ¿O lo hace el criador?» Silencio, sin titulares, sin demandas. «Connor Slade», dijo Daniel en voz baja. Boone asintió. «Ese nombre aparece en varios reportes. Cría para el programa. Exige mucho de los animales. Y no le gustan las preguntas». Daniel miró a Axel, que descansaba calmadamente junto a su bota. «No es peligroso», dijo con firmeza. «Es disciplinado, inteligente, protector. He visto soldados con menos lealtad que él». Boone lo observó con atención. «No parece problemático». «No lo es», respondió Daniel. «Pero alguien cree que sí». «Puedo investigar el nombre de Slade de nuevo», dijo el sheriff. «Pero ten cuidado, esta gente no golpea 2 veces». Cuando Daniel regresó a casa, no solo se sentía protector, se sentía vigilado. Reforzó las ventanas, movió la jaula de los cachorros a su propio cuarto. Mantuvo la escopeta cargada y al alcance. Esa tarde, mientras les daba de comer y se sentaba en el suelo junto a ellos, sacó de nuevo el archivo. Axel se acurrucó contra su pierna. Daniel pasó el dedo por el gráfico de linaje. Maximus, el padre, caído en combate en Siria, condecorado con una medalla. Delila, la madre, aún viva, en una granja de cría propiedad del programa. Y entonces lo vio. Una nota manuscrita al final de la hoja. Lote 099A. Camada rechazada, inestable. Destruir antes de fin de semana. Daniel contuvo el aliento. ¿Rechazados? ¿Destruidos? Eso es lo que querían hacerles. Apretó el papel con fuerza. «Nunca debieron sobrevivir», susurró. «Y ahora quieren terminar lo que empezaron». Se levantó y miró a los 3 cachorros. Luna dormía boca arriba, soñando, con las patas moviéndose suavemente. Rusty mordía el borde del sillón. Axel, como siempre, lo observaba, esperando. «Ustedes no son errores», dijo Daniel en voz baja. «Son luchadores». Fue al armario y sacó una bolsa de lona verde militar. No la había tocado desde que volvió a casa. Dentro había todo lo que había dejado atrás. Guantes de entrenamiento, equipo táctico, un silbato y un propósito. No solo iba a protegerlos, iba a entrenarlos, a hacerlos fuertes, a hacerlos visibles. Porque si alguien quería borrarlos del mapa, tendría que pasar por él primero. La mañana comenzó como cualquier otra. Los cachorros estaban más fuertes. Rusty había ganado peso. La cola de Luna se movía con más confianza. Axel, siempre vigilante, respondía a la voz de Daniel como si hubiese nacido para ello. Daniel había construido un pequeño circuito de obstáculos en el terreno detrás de la casa. Túneles con neumáticos, barras de salto hechas con madera reciclada, incluso una estación de rastreo usando guantes viejos y latas con olor a atún. Lo que comenzó como simple curiosidad se convirtió en rutina. Axel brillaba. Su postura, su precisión, su mirada clavada en los ojos de Daniel. Todo con la misma disciplina que él había visto en soldados entrenados. No era solo instinto, era más profundo. Como si Axel lo hubiera elegido a él, no al revés. «Buen chico», susurró Daniel después de una ejecución impecable. Axel movió la cola con un único golpe, firme y orgulloso. Dentro de la casa, Daniel volvió a revisar el archivo. Lote 099A, rechazado por inestabilidad.
pero no había visto ni un solo indicio de agresividad. Nada justificaba el abandono, ni mucho menos la sentencia de muerte que habían recibido. ¿Por qué entonces? Aún estaba concentrado en el papel cuando escuchó los ladridos de Luna. Cortos, agudos, no juguetones, no emocionados, de advertencia. Daniel se levantó de un salto. Fue a la ventana. Un sub negro avanzaba por el camino de tierra hacia la casa. No rápido, no lento, deliberado. Tomó la escopeta y salió al porche. Axel siguiéndolo de cerca, con el cuerpo bajo y las orejas erguidas. El sub se detuvo a unos 20 metros. El motor quedó encendido. Se abrió la puerta del conductor. No era Griggs. Era un hombre más joven. Traje ajustado, gafas de sol, rostro inexpresivo. No sonrió. No saludó. Solo se quedó de pie al lado del vehículo, las manos en los bolsillos. Daniel lo miró fijamente. ¿En qué puedo ayudarte? El hombre ladeó la cabeza. Señor Reyes, creo que tiene algo que no le pertenece. Daniel no se inmutó. Creo que te equivocaste de casa. No lo creo, respondió el hombre. Está en posesión de 3 pastores alemanes de línea clasificada, propiedad del programa táctico K-9 Elite. Estoy aquí para recogerlos. ¿Propiedad?, dijo Daniel con tono gélido. ¿Te refieres a los que alguien ató a un árbol y dejó para morir? Estaban programados para eliminación, respondió el hombre con calma. Fue una decisión tomada por nuestro director. Usted no debía interferir. Ustedes intentaron matarlos. Estábamos corrigiendo un error. Los nudillos de Daniel se pusieron blancos sobre la escopeta. No son errores. Detrás de él, Axel se puso firme, gruñendo con un tono bajo, profundo. El hombre asintió levemente hacia el SUV. La puerta trasera se abrió. Otro agente bajó, portando un maletín negro. No era para armas letales. Eran tranquilizantes. Pero el mensaje era claro. Venían a llevárselos vivos, o por la fuerza. Te lo diré una vez, dijo Daniel. Sal de mi propiedad. El hombre dio un paso lento hacia adelante. Fuiste soldado, Reyes. Sabes cómo funciona esto. Órdenes son órdenes. Crees que los proteges, pero solo estás retrasando lo inevitable. Daniel levantó la escopeta un poco. No estoy retrasando nada. Lo estoy deteniendo. El hombre miró a Axel. Ya ha creado un vínculo increíble. Luego hizo una seña al que portaba el maletín. Este comenzó a caminar hacia la casa. Daniel no disparó. Todavía no. Axel se adelantó como un rayo. Un torbellino de músculo y determinación. Se colocó frente al intruso y ladró con tal ferocidad que el hombre se detuvo, congelado. El eco del ladrido resonó en las colinas. Luna y Rusty se unieron, pequeños pero decididos, rodeando al hombre con gruñidos, formando un muro viviente entre el peligro y el hogar. El segundo agente retrocedió lentamente. El líder miró a Daniel por última vez. Luego volvió al SUV, sin decir palabra. El vehículo retrocedió, levantando polvo, y desapareció por el camino. Daniel cayó de rodillas junto a Axel, colocándole ambas manos en el rostro. Elegiste protegerlos, susurró. Igual que yo. Esa noche, Daniel cerró con llave todas las puertas, pero por primera vez no se sintió solo, porque esto ya no se trataba solo de salvar cachorros, se trataba de enfrentar algo más grande. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel Reyes tenía algo por lo que luchar, y alguien dispuesto a luchar a su lado. No volvieron más autos, no llegaron más amenazas, solo silencio. Pero Daniel sabía que no había terminado. Reunió todo, los archivos, las fotos, las pruebas, los certificados, y los entregó directamente al Sheriff Boone. La investigación comenzó. Semanas después, el programa táctico K-9 Elite fue expuesto al público. Se reveló que habían manipulado datos, destruido camadas consideradas inestables y silenciado criadores que no obedecían. El criador, Connor Slade, fue arrestado. Finalmente se hizo justicia, y los cachorros, ellos se quedaron. Rusty fue emparejado con un niño pequeño con autismo. El vínculo fue instantáneo. Donde antes había ansiedad, ahora había calma. Donde antes había miedo, ahora había un amigo que nunca se alejaba. Luna fue adoptada por una viuda de guerra, una mujer de mirada cansada que dijo que no había sonreído en años. Hasta que Luna llegó.
Y Axel nunca se fue. Daniel no podía imaginar su vida sin él. Entrenaban juntos, sanaban juntos, reían juntos. Ahora visitaban escuelas, centros de veteranos y refugios. Llevaban su historia a otros. Enseñaban que, incluso aquellos que han sido rechazados, rotos o ignorados, merecen una segunda oportunidad. Porque a veces, el alma más leal, más fuerte, más valiente, es la que casi fue silenciada para siempre. Cuando Daniel miraba a Axel, ya no veía a un perro, veía redención, y así una historia que comenzó con abandono, desesperanza y heridas ocultas, terminó con propósito, amor, justicia y un vínculo inquebrantable. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, solo te tomará un segundo, y dejar tu opinión sobre este video en los comentarios. Además, aquí en pantalla te dejo 2 videos que puedes disfrutar hoy.